Referente a las obligaciones de los padres de familia. Entonces, bueno, se nos puede comentar la importancia de ello. Así es. Primeramente, pues muchísimas gracias en su momento por prácticamente por la invitación que se me hace para poder compartir con ustedes todo lo referido a lo que prácticamente nosotros, si bien es cierto, podemos conocer o bien ya conocemos desde una misma perspectiva. Sin embargo, al hablar obviamente a grosso modo de todo ello, pues si bien es cierto, la misma ley general en su momento de las niñas, niños y adolescentes, pues lo que pretende en ese preciso momento es determinar, si bien es cierto, obligaciones. Oiga, pero ¿qué y por qué en su momento y a qué se debe? Pues bueno, si bien es cierto, cuando nosotros obviamente establecemos un vínculo como tal jurídico entre una niña, un niño, un adolescente, por lógica, cuando nosotros obviamente nos enfocamos es en el hecho como tal de tutelar, de salvaguardar como tal estos derechos obviamente humanos o bien derechos fundamentales. Sin embargo, si bien es cierto, para con obviamente hay obligaciones para con padres de familia en esta misma ley general de niñas, niños y adolescentes, sí, hay como tal una obligación. ¿Y por qué hay obligación? Pues bueno, porque la misma ley general en su momento de las niñas, niños y adolescentes determina que prácticamente para que este mismo derecho se pueda tutelar, se pueda salvaguardar, ellos tienen que participar de manera activa. Oiga, pero ¿cómo de manera activa? Ah, muy fácil. Dentro de las autoridades como tal educativas, que como tal se desempeñan en cada una de las escuelas con los menores de edad en su momento, es aquí donde el padre de familia tiene que participar. ¿Adecuado a qué? Bueno, adecuado en su momento a poder colaborar con estas autoridades meramente escolares para el mejoramiento como tal de los educandos, mejoramiento de establecimientos, mejoramientos obviamente como por ejemplo pupitres, pizarrón, que puedan ser como tal los adecuados en ese mismo supuesto. ¿Qué otra circunstancia tengo? Bueno, formar, comentar esa parte de asociaciones de padres de familia, o bien, como nosotros lo determinamos, consejos como tal de participación escolar. Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que acuérdate que estás salvaguardando, acuérdate que estás protegiendo, acuérdate que estás buscando el bienestar como tal de ese menor de edad. Y desde esta misma perspectiva es como se conforma, claramente está. Entonces, a partir de todo ello, por ejemplo, desde tengo la obligación como padre, obviamente como tal de familia, de poder obviamente conocer el nombre del personal docente que forma parte como tal de los empleados meramente adscritos como tal de la institución educativa, conocer obviamente los criterios y los resultados de evaluación, porque esto también en casa es algo como tal, es algo meramente correlativo, ya que ambos como tal realizan el trabajo, padres de familia y como tal docentes. A partir de todo ello, pues prácticamente conocer, si bien es cierto, de alguna situación de poder estimular, promover, apoyar en actividades como tal extraescolares, como por ejemplo que se respalde la formación para que no se pierdan como tal las costumbres, las tradiciones, los valores en ese preciso momento. Entonces, e incluso poder mejorar como tal esta parte de las condiciones como tal en un mismo plantel. Entonces, a partir de todo ello, prácticamente el padre de familia, el tutor o quien esté a cargo como tal de este niño, esta niña o este adolescente tendrá que alentar el interés como tal familiar y comunitario para que pueda obviamente tener un desempeño prácticamente básico. Ahora, maestra, yo obviamente como padre de familia puedo tener una obligación, por ejemplo, de promover como tal algunas cuestiones en medidas, por ejemplo, de seguridad o que se estimen, obviamente, objetivos para poder alcanzar ciertas situaciones de protección, ciertas situaciones de prevención, ciertas situaciones de restitución como tal en derechos. Sí, claro, lo puedes hacer como padre de familia. Oiga, y esto en su momento como tal, ¿en dónde lo voy a encontrar o cómo lo voy a encontrar o de qué manera, ¿no? Porque acuérdense que prácticamente nosotros venimos como tal a aprender. Lo vas a encontrar a partir de tu artículo, obviamente, 128 al 130 de la misma ley, que es obviamente la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes. En un grosso modo de lo que obviamente ahorita les acabo de hablar,
son derechos de todos los que ejercen patria potestad o tutela. Por eso obviamente menciono padre, madre, tutor o cualquier otro equivalente o quien esté a cargo como tal del menor. Podrá obviamente participar de manera activa, colaborar, opinar, conocer en su momento como tal ciertas situaciones y estas obligaciones como tal, ¿a qué se debe? ¿A qué vas a participar en conjunto? Ya que estos padres de familia podrán participar de manera conjunta como tal en este proceso que los niños, niñas y adolescentes vayan como tal desempeñándose. ¿Para qué? Para poder tener un buen progreso, una buena conducta, un bienestar, para poder tener desarrollo e incluso, ¿por qué no mencionarlo? También en su momento informar sobre algunas cuestiones, sobre, por ejemplo, algunos cambios educativos. ¿Para qué? Para poder perdón, alguna conducta, algunas actitudes, algunas situaciones que dentro de los planes obviamente de estudio ya vienen correspondientes a fin de determinar obviamente algunas posibles causas e incluso tendrá obviamente la obligación de poder acudir al llamado que se le pueda realizar por alguno obviamente de ustedes como papel docente y tal vez por ahí ya sabe que hoy va a haber obviamente revisión como tal de la conducta de sus hijos. Por eso es que son obviamente las juntas educativas. ¿Para qué? Para poder dar a conocer tanto calificaciones, conductas, situaciones como tal de conductas repetitivas. Entonces, a partir de todo ello es aquí conforme el padre, madre o tutor tiene como tal este objeto. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, cuando yo hablo de asociaciones de padres de familia, es aquí de esta misma manera donde pues prácticamente se podrá tener por presentar en su momento algunos intereses educativos, algunas informaciones educativas, proporcionar principalmente en un sentido de colaboración lo más posible y lo más factible. ¿Por qué? Porque acuérdate que quien está a cargo como tal de ese menor lo conoce, sabe obviamente la estructura, sabe en su momento su comportamiento, sabe en su momento el cómo se puede determinar hasta cierto punto en cualquier obviamente situación. Entonces, este tendrá obviamente que informarte a ti como docente. ¿Cuáles obviamente ejemplos? Si tal vez el menor de edad está medicado, tal vez si en su momento por ahí tiene alguna situación como tal. Ejemplo, alguna situación prácticamente de aislamiento, si tiene en su momento alguna cuestión de hiperactividad, etcétera, ¿no? Tendrá obviamente que darlo a conocer y es parte como tal obligacional. ¿Por qué es parte obligacional? Porque si nos damos cuenta, ustedes intervienen de manera pedagógica, en aspectos pedagógicos, en aspectos laborales, pero sin embargo, la organización, el funcionamiento, depende también del padre de familia para que éste obviamente corrobore en función de. Entonces, de esta misma manera es importante, es indispensable que los padres de familia puedan obviamente como tal colaborar en ese mismo supuesto, en ese mismo aspecto, con respecto como tal a los derechos prácticamente humanos de las niñas, niños y adolescentes. No solamente el cuerpo docente, no solamente el cuerpo administrativo tiene como tal la obligación de preservar estos derechos, sino que también los padres de familia. Esto, como siempre en su momento lo he dicho, para que todo obviamente se pueda garantizar, es un trabajo prácticamente de un 60 o un obviamente 40% como tal en lo que se vive en las aulas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo a que en su momento una persona que convive todos los días con ese menor de edad, a que obviamente como tal, por ejemplo, el cuerpo docente que convive tal vez 6 horas, tal vez 5 horas, pues no lo podrá conocer, solamente podrá supervisarlo en la instancia. Sin embargo, para que obviamente se pueda preservar, se puedan garantizar estos derechos en los cuales vamos a hablar, requerimos de la participación de los padres de familia para que en su momento se pueda como tal poder determinar todo este mismo sentido en cuestiones de derechos obviamente humanos de las niñas, niños y adolescentes. Y es en ese mismo sentido en el cual tal vez ustedes me van a decir, pues bueno, ¿y cuándo se le va a conocer que es una niña, que es un niño o que es un adolescente, ¿no? Ok, en este mismo sentido, si nosotros obviamente nos damos cuenta, podemos como tal preservar muchísimas circunstancias, pero sobre todo, a partir de todo ello, vamos obviamente a encontrar que en una manera muy determinada, en una manera, lo voy a decir así, en una manera como tal bastante generalizada, nuestro artículo obviamente número quinto de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pues se considera como tal niños
o niñas los menores de 12 años. Adolescentes, como tal, aquellas personas que tengan como tal cumplido de 12 años y menores de 18. Acordémonos de ello, ya que obviamente ya a los 18 años, pues ya se considera como tal mayoría de edad. Entonces, estos derechos como tal, que son estos derechos humanos, ¿a qué se debe o a qué se prevalece? Pues bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos principalmente, junto con los tratados internacionales, pues es aquí donde se aplican ciertas leyes, ciertos reglamentos, y la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, si bien es cierto, es aquí donde nos hace como tal a estos niños, a estas niñas y a estos adolescentes titulares de derechos. Y dice, ¿sabes qué? Te voy a dar estos derechos para que obviamente como tal tú puedas preservarlos, tú puedas obviamente hacerlos vivo, tú puedas obviamente determinarlos en el lugar obviamente de origen, para que tú en su momento no te quedes en una manera enunciativa, sino que puedas obviamente como niño, niña o adolescente tener como tal una interacción con la misma legislación de una manera obviamente como tal bastante, pero bastante obviamente garantizable, ¿ya? Entonces a eso obviamente se refiere. Ahora, ¿qué sucede? ¿A qué tiene derecho, obviamente, como tal este niño, esta niña o este adolescente? Primeramente, tendrá derecho a la vida, a este desarrollo, a esta parte como tal de la supervivencia en su momento. Y es aquí donde prácticamente ya nosotros nos determina vivir una vida plena. Es decir, que ese niño, esa niña, ese adolescente podrá vivir una vida plena, sí, acorde a qué, en conjunto obviamente como tal a la comunidad docente, en conjunto obviamente como tal con el padre de familia. Acordémonos que estos son obligaciones recíprocas. Y entonces es aquí donde estas condiciones, cuando se tiene derecho a proteger la vida, y el primero que tiene obviamente como tal la facultad de poder preservar obviamente esa vida es el padre obviamente de familia, en quien recae la obligación principalmente. La supervivencia, la dignidad, y es este quien hace obviamente también en conjunto o como tal al orden, como tal administrativo de una escuela, quien va a ser quien garantice un desarrollo integral. Entonces, ¿por qué? Porque pues, si bien es cierto, estos no podrán obviamente en ningún momento ser privados de la vida y bajo ninguna circunstancia, porque acordémonos que los tiempos de esclavitud pues ya pasaron. Y entonces es aquí donde prácticamente estas autoridades, en conjunto, autoridades competentes, lo que pueden hacer es un trabajo de prevención, cualquiera que sea obviamente ante la conducta de supervivencia, como por ejemplo investigar, sancionar efectivamente sobre los actos de privación obviamente como tal de la vida, por ejemplo. Es aquí donde se realiza y obviamente se ve un poquito más mermada la circunstancia. Siguiente es el derecho como tal de prioridad. Y oiga, ¿y este derecho de prioridad de qué se trata, cómo es o cómo se conforma, no? Pues bueno, voy a brindar como tal el apoyo, voy a brindar el soporte, voy a brindar el socorro, voy a brindar en toda circunstancia la oportunidad necesaria para poder atender a las personas adultas en servicio como tal de igualdad de condiciones. Pues de la misma manera voy obviamente a determinar el derecho de un niño, de una niña o de un adolescente. Pues en este diseño, obviamente, como tal de políticas públicas, lo que se logra principalmente es la protección. ¿La protección de qué? La protección de derechos obviamente humanos. Y esto lo vas a encontrar en tu artículo obviamente número cuarto constitucional también, en donde se considera, se prepondera como tal este interés superior de la niñez. Por eso obviamente es preponderante en su momento. Ahora, tengo como tal, como niño, niño o adolescente, ¿qué otros derechos obviamente gozan o qué otros derechos tienen en garantía como tal? Derecho a la identidad. Pues bueno, muchos de nosotros hemos escuchado como tal del nombre, del apellido, sí, pero ¿de qué sirve, no? Ok, pues prácticamente si nosotros nos damos cuenta, el nombre, el apellido, pues sirve principalmente para identificarnos. Cuando nosotros obviamente nos identificamos, pues obviamente antes, previo a, hay un acta obviamente de alumbramiento, seguido de esto, pues hay un acta como tal de nacimiento, que ya lo expide como tal el registro civil, y es aquí donde se solicitan principalmente a falta de documentación que acredite su identidad, pues esto puede ser obstáculo para que obviamente el niño, la niña o el adolescente pueda gozar de derechos obviamente humanos. ¿Por qué? Porque lo primero es el derecho obviamente como tal a la vida, segundo el derecho de identidad. Sin embargo, debo de contener como tal estos documentos que me van a servir para poder contar con nacionalidad, en la medida de lo posible, identificar
y en su momento como tal poder tener una pertenencia de cultura y relaciones familiares. Por consiguiente, derecho a vivir en familia, que esto lo va a garantizar también en su momento como tal padres de familia. ¿Por qué? Porque pues prácticamente si nosotros nos damos cuenta, el menor de edad que tiene derecho como tal a vivir en familia, pues no podrá ser separado de ellos por falta de recursos, por ejemplo, en cuestiones de subsistencia, no podrán ser separados como tal de las personas que lo tengan bajo guardia y custodia, sino que sobre todo tiene que ser mediante una orden jurisdiccional, mediante una orden como tal que sea competente, con un debido proceso, ¿para qué? Para que la opinión, para que el interés pueda ser superior en ese mismo sentido. Entonces, este menor tendrá derecho como tal de convivir con papá, con mamá en su momento y todas aquellas familias que prácticamente se determine en una cuestión como tal, siempre y cuando pueda ser libre de violencia, libre de discriminación y siempre y cuando se preserve esta parte del interés superior de la niñez. Ahora, por consiguiente, derecho a una igualdad sustantiva. He hablado mucho de ello últimamente porque este mismo derecho de la igualdad sustantiva no solamente lo preservan como tal los niños, niñas y adolescentes, sino que incluso nosotros como adultos. Pero sin embargo, ¿desde dónde inicia? Desde ahí, desde los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque es aquí donde la familia, al formar este núcleo, pues es aquí donde dicen tal vez hermano, hermana, que son menores de edad, tienen prácticamente un trato igual. ¿Ya? Igualdad de oportunidades. Si puede estudiar obviamente el hermano, que es obviamente hombre, lo voy a denominar así para que obviamente se pueda escuchar la connotación, a la hermana, obviamente que es mujer, pues también tiene derecho a la educación. Y entonces, si tal vez uno tiene derecho a jugar, pues también el otro tiene derecho a jugar. Y entonces, esta es la parte como tal de igualdad de oportunidades. Claro, tomando en consideración específicas, obviamente, algunas cuestiones que no puedan determinar alguna privación de la libertad, por ejemplo. Entonces, es aquí donde son tendientes como tal esta parte de igualdad de acceso, igualdad de oportunidades, igualdad de alimentación, igualdad educacional, igualdad en atención médica, ¿ya? Y esto es a lo que me refiero principalmente. Entonces, ¿para qué? Para que prácticamente los niños, niñas y adolescentes puedan como tal visualizar también ellos, puedan promover, puedan determinar, puedan respetar, puedan proteger, puedan garantizar todo y cada uno como tal con respecto a la igualdad sustantiva. Por eso digo, inicia desde casa. Si tengo derecho como tal a vivir en familia, tengo derecho también a una igualdad sustantiva, pero va a iniciar como tal desde lo que inicie como tal en casa, desde lo que empiece obviamente en casa. Tengo derecho a no vivir como tal una discriminación, que esto viene unado a la igualdad sustantiva. ¿Por qué? Porque los niños, niñas y adolescentes, ni de limitación, ni de restricción, obviamente, como tal de derechos, ni de origen, etnia, como tal nacionalidad, idioma, estado civil, religión, opinión o cualquier otro análogo, no se puede discriminar por ningún momento, en ningún, obviamente, en ninguna situación en la cual éste se encuentre, no podrá ser discriminado. Entonces, a partir de todo ello, para poder garantizar, pues se toman como tal medidas necesarias o medidas específicas para cada niño, para cada niña, para cada adolescente, en ese mismo sentido. Ahora, tengo también derecho de condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral. Sí, tienes como tal ese derecho. Entonces, la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, pues es aquí donde indica que tiene obviamente como tal este niño, esta niña, este adolescente, la libertad principalmente de vivir en condiciones de un sano desarrollo que permita obviamente su bienestar, que tenga como tal un crecimiento saludable, que pueda tener como tal un buen trato, que pueda tener obviamente tanto el trato físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. Son cuestiones en las cuales se ejercen. Esto también se va a llevar de la mano y en conjunto a padres de familia. Ellos son como tal los primeros, ellos son los pioneros en poder determinarle a ese niño, ese adolescente, que tiene prácticamente como tal este mismo derecho en condición de vivir como tal en bienestar y un sano desarrollo integral. Por consiguiente, tengo derecho como tal, como niña, niño o adolescente, de vivir una vida libre de violencia a la integridad personal. Y entonces es aquí donde pues tengo derecho como tal a vivir,
Tengo derecho a una integridad, tengo derecho a una salvaguarda prácticamente personal, a mejorar como tal condiciones de bienestar, tengo derecho a poder formular un libre desarrollo de la personalidad. Y entonces es aquí donde pues prácticamente se determina todo esto en su momento, sin que este niño viva como tal en una cuestión prácticamente armoniosa, pero sin violencia, sin abuso sexual infantil, sin explotación sexual infantil, en ese sentido, ¿ya? Tengo que vivir como tal una vida libre de violencia tal cual. Oiga, ¿y cuáles son las violencias o qué se considera o qué se tipifica como violencia? Esa parte de poder transgredir esta esfera como tal jurídica en protección como tal en tutelar todos y cada uno de estos derechos. Ahora, tengo derecho a una protección en su momento de la salud y seguridad. Sí, claro, todo niño, todo adolescente tiene como tal este derecho. Tiene que disfrutar, tiene que disfrutar el más amplio como tal y el más alto nivel posible de salud, así obviamente como prestaciones de servicios como tal médicos de manera gratuita, la calidad de prevenir, proteger, restaurar obviamente como tal su salud, reducir como tal la mortalidad ya en su momento, la mortandad incluso obviamente tal cual. Entonces, combatir como tal una desnutrición crónica, aguda, sobrepeso, obesidad, promover como tal en su momento esta parte de una alimentación equilibrada, el consumo como tal de agua, el fomento como tal en su momento a poder realizar ejercicios, activación física, por eso es que obviamente algunas escuelas ya las tienen incorporados porque viene como tal con respecto a este mismo derecho. Tengo derecho a una inclusión, ¿ya? De las niñas, niños y adolescentes con capacidades diferentes, que obviamente muchos de nosotros conocemos el vocablo como discapacidad. Entonces, ¿qué sucede? Pues es aquí donde plenamente todos y cada uno de nosotros, ¿ya? Y son derechos contenidos como tal a nivel constitucional y tratados internacionales, donde en todo momento se tiene que facilitar un intérprete o los medios como tal tecnológicos que permitan una información, que permitan obviamente como tal algo comprensible. Entonces los niños, niñas y adolescentes con capacidades diferentes que por alguna razón congénita o adquirida, pues presenten como tal alguna situación de deficiencia en un carácter como tal físico, mental, intelectual, sensorial o cualquier otro análogo, pues prácticamente se le tiene que incluir de una manera plena y de una manera afectiva. Por eso es que en su momento nosotros hablamos de una inclusión, ¿ya? A partir obviamente de todo ello en cuestiones y hago obviamente como tal este paréntesis en cuestión de las niñas, niños y adolescentes, ¿sale? Para que se evite la discriminación. ¿Tengo el derecho a la educación? Sí, claro, tienes derecho a la educación. ¿Y en dónde se encuentra? Se encuentra obviamente como tal a partir de tu artículo número 3 de tu Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde si bien es cierto determina que el derecho a la educación inicia por educación preescolar, primaria, obviamente kinder, primaria, secundaria, preparatoria incluso, y entonces es aquí donde este desarrollo pues tiene que contribuir como tal a un conocimiento de propios derechos, tiene que obviamente como tal que garantizar el respeto de una dignidad humana, este desarrollo que tiene que ser armónico, que tiene que ser de una manera como tal en personalidad. Y entonces son esta parte en los cuales, vuelvo a repetir, pues va a iniciar principalmente desde la obligación que tengan los padres de familia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, si yo obviamente como padre de familia envío a mi hijo como tal a la escuela, estoy cumpliendo con este derecho educacional. ¿Por qué? Porque soy yo quien primeramente le está accesando o le está dando el acceso a esa educación, ¿ya? Entonces, y es aquí donde pues prácticamente en este mismo ámbito, en estas mismas competencias, pues se garantiza como tal una condición de educación de calidad, de igualdad, de acceso como tal de permanencia de la misma. Y es aquí donde se derivan múltiples situaciones, como por ejemplo, prevenir, atender, canalizar, fomentar una convivencia prácticamente armónica, atender de una manera educativa como tal que se requiere en un pleno desarrollo, garantizar como tal la gratitud de la educación pública que pueda ser obligatoria, fortalecer una calidad meramente educativa.
Tienes derecho como tal a jugar y al esparcimiento, sí, como niña, niño y adolescente tienes todo ese derecho de descanso, de esparcimiento, de juego, de actividades recreativas, de participar libremente como tal en actividades culturales, deportivas, artísticas, que son factores importantes porque es lo que determina el desarrollo. Y ahora vuelvo a lo mismo, los padres como tal no podrán imponerles un régimen de vida, estudio, trabajo o reglas como tal de disciplina que prácticamente interrumpan este derecho porque eso ya es algo que tienen incorporado las niñas, niños y adolescentes. Tienes derecho a una libertad de convicciones como tal, tanto éticas, de pensamiento, de conciencia, religión y cultura. Sí, claro. Tienes este derecho en su momento de poder disfrutar la cultura, usos, costumbres, prácticas culturales, religión, recursos e incluso como tal organizaciones sociales. Entonces, de la libertad de poder profesar como tal tu propia religión, tus propias creencias, pero pues es aquí donde no se podrá como tal discriminar, ¿ya? Donde obviamente pueda tener libertad de convicciones meramente éticas, pensamiento, conciencia, religión, cultura, etcétera, ¿ya? Entonces, es aquí donde se disfruta libremente de la lengua, de la cultura, de usos, de costumbres, prácticas culturales en toda esta diversidad que ya nosotros obviamente estamos determinando desde ahorita. Ahora, tienes derecho como tal, como niño, niño o adolescente, de poder tener este derecho de libertad de expresión y acceso como tal a la información. Sí, claro, tienes derecho. Tiene derecho como tal a expresarse, de buscar, de recibir, de difundir como tal información, ideas de cualquier tipo, en cualquier obviamente circunstancia. Y esto ya se encuentra como tal en el artículo número sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y entonces es lo que implica como tal este derecho de poder obviamente determinar, de poder respetar de una manera efectiva directamente todos, tanto familiares, amigos, conocidos, comunidad, docentes, personal administrativo, tienen obviamente que coadyuvar en esta misma situación. Y entonces es aquí donde prácticamente vemos que este desarrollo integral pertenece a todos en conjunto. No solamente voy a dejar como tal al docente, no solamente voy a dejar al personal administrativo que haga su trabajo, no, sino que también como padres de familia. Y entonces vas a tener como niño, niña, adolescente este derecho como tal a la participación. Y entonces todo niño, todo adolescente, toda niña tiene como tal derecho a ser escuchado, a tomar en cuenta estos asuntos de interés, de poder obviamente conforme a su edad, su desarrollo, cuestiones obviamente cognitivos como tal y de madurez. Entonces, ahora, las autoridades están obligadas a qué? A poder imponer los mecanismos. ¿Para qué? Para que estos puedan servir de garantía, para que puedan obviamente garantizar prácticamente la participación permanente de las niñas, niños y adolescentes. Y entonces es aquí donde los niños, niñas y adolescentes tienen este derecho a participar, tienen este derecho como tal a ser escuchados, a tomar en cuenta algunas cuestiones de procesos judiciales, es obviamente esta parte. Ahora, por consiguiente, tengo derecho como tal de asociación y de reunión. Sí, tiene todo ese derecho. Entonces, los niños, niñas, adolescentes tienen como tal este derecho de asociarse, de reunirse sin limitaciones y es aquí donde se ejerce también que quienes ejerzan la patria potestad, la guarda, custodia o cualquier otro análogo, pues tiene que ejercitar ese derecho cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque tiene que satisfacer ciertas formalidades, tiene que satisfacer ciertas disposiciones que son aplicables. Derecho a la intimidad, ojo con ello, por favor, en su momento. ¿Por qué? Porque todos los niños, niñas y adolescentes tienen obviamente derecho a la intimidad personal, familiar, así como la protección de datos personales. Por eso digo mucho ojo con ello, porque las tecnologías están obviamente como tal al alcance, ¿ya? Entonces, ellos no podrán ser objetos como tal, ni injerencias meramente arbitrarias o ilegales de una vida como tal privada de su familia, su domicilio o alguna correspondencia. Entonces, tampoco obviamente ellos podrán ser objeto de divulgaciones ilícitas o de información o aquellas obviamente quienes tengan un carácter meramente informativo que puedan como tal ostentar esta misma situación, ¿ya? Entonces, derecho a una seguridad jurídica y un debido proceso. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando las autoridades en su momento aprueban ciertos procedimientos en cualquier carácter, en cualquier acto que están obviamente por cuestiones de conformidad, de edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo, grado obviamente de madurez, ellos están obligados como tal a garantizar la protección del interés como tal superior de la niñez. Y sobre todo, garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y proporcionar, si bien es cierto, una asistencia que va a servir obviamente como tal de traductor o de intérprete si aún así se requiere. Ahora, a partir de todo ello, hay derechos de las niñas, niños y adolescentes que son migrantes. Ahora, ¿por qué los hay? ¿Por qué tienen que haber este tipo de derechos? Ok, porque garantizan principalmente los derechos, ¿ya? Porque obviamente aquellas personitas, principalmente niñas, niños y adolescentes, que no están acompañados, que están separados como tal de sus respectivos padres, que en su momento son extranjeros o que son repatriados como tal en un contexto de movilidad humana, independientemente de la nacionalidad o de su situación como tal migrante, durante el proceso que se pueda vivir como tal de migración, pues podrá en su momento reconocer, podrá obviamente como tal prevalecer todo esto en cuestiones como tal en los términos en lo que la ley principalmente lo determina. Entonces, eso sí, está estrictamente prohibido para en cuestiones a este mismo derecho, como tal, prohibido devolver, expulsar, deportar, retomar, rechazar ya en fronteras o no admitir de cualquier manera transferir o remover como tal a una niña, un niño o un adolescente cuando su vida, su seguridad o su libertad pues esté como tal en peligro o cause como tal una persecución o amenaza de la misma. ¿Por qué? Porque pues prácticamente ya estamos incitando a una violencia. Ahora, tengo derecho como tal a el acceso a las famosas TICs o a Internet, ¿ya? Entonces, este niño, esta niña, este adolescente también se requiere en este mismo derecho la vigilancia de padres de familia. Tienen acceso, si bien es cierto, a las tecnologías, a información, a comunicación, y es así como algunos servicios como tal de radiodifusión, telecomunicaciones e incluso banda ancha o internet, como ustedes le quieran denominar. Y entonces, con esta parte de las niñas, niños y adolescentes, pues tienen derecho en todo momento de que se les pueda facilitar esta cuestión para poder obtener como tal una información. Ahora, cuando ya hay una autoridad competente de por medio deberá de establecer ciertos mecanismos. ¿Para qué? Para que este niño, esta niña, este adolescente pueda tener un uso responsable, un uso seguro como tal de tecnologías, de información, de comunicación y sobre todo este mismo derecho a la tecnología, ¿ya? ¿Por qué? Porque son disposiciones. Ahora, este derecho, ¿qué es lo que tiene? Este derecho como tal también viene incluido y aparejado a ello un derecho de la protección contra riesgos. Entonces, es importante, vuelvo a determinar, esta vigilancia que se viva adultos, familia o cualquier otro análogo. ¿Por qué? Porque pues prácticamente dentro de las redes sociales o incluso dentro de cualquier medio de información, pueden interpretar o se puede llegar como tal a cuestiones de intimidación, acoso, engaño, robo obviamente de identidad, o bien que dañen como tal la salud. Entonces, para evitar esto, pues se llegan como tal a tener o a determinar en su momento qué cosas pueden ellos visualizar y qué cosas no en ese preciso parámetro como tal de ideas. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? No, maestra, no han colocado ninguna duda. ¿No? Ok. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta parte es de suma relevancia, es de suma importancia. ¿Para qué? Para que nosotros obviamente podamos determinar, podamos entender que todos estos derechos son importantes. De manera obviamente resumida, son 20 obviamente derechos que se tienen y claro, son obviamente en conjunto a todo ello y vuelvo a repetir, a poder alentar a los padres de familia a que en su momento puedan coadyuvar en esta cuestión. ¿Por qué? Porque es de suma importancia, es de suma relevancia.
ya que ellos obviamente son los principales en poder determinar esta manifestación como tal de voluntad para que se les pueda garantizar a los niños, niñas, adolescentes cualquiera de estos derechos y que se puedan determinar en responsabilidades como tal de los padres de familia. Es importante hacer como tal hincapié en todo ello, ya que en algunos casos se piensa de que solamente lo mando a la escuela y de ahí ese trabajo ya depende del docente, ¿no? O ya depende como tal de la comunidad administrativa existente, no. Acordémonos que esto es un trabajo en conjunto, esto es una corresponsabilidad. Y entonces es de esta misma manera donde nosotros podemos obviamente hacer factibles que como padres de familia podemos obviamente determinar estos mismos derechos, garantizarlos, protegerlos, tutelarlos y que de esta misma manera, esta misma legislación se pueda hacer preponderante en todo ello. Pues bueno, pues de mi parte, pues eso es todo. Si ustedes tienen alguna duda, adelante, por favor. Pues no, no nos han comentado alguna duda, ya nada más, pues bueno, sería como esta parte de cierre. Recordemos que todo esto está sustentado en la normativa. Como mencionábamos hoy, el documento base que tomamos es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Las responsabilidades de los padres de familia muchas veces no conocen cuáles son sus responsabilidades. Entonces, hay que basarnos siempre cuando hacemos nuestras juntas, cuando redactamos algún tipo de acuerdo y demás, énfasis en esto para recordar que estamos sustentados bajo la ley. Así es. Y sobre todo, si ustedes llegan a tener alguna duda en cuestiones, obviamente, todo ello, acuérdense que la ley obviamente principal es la Ley General de las Niñas, Niños, Adolescentes, en conjunto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que ustedes obviamente puedan hacer la observancia de una manera general y de una manera particular. Muchísimas gracias, maestra, que siga teniendo una excelente tarde y estamos en contacto. Déjeme finalizar la transmisión, es que quiero platicar un poquito con usted, rapidísimo. Sí, voy a finalizar y muchísimas gracias por estar en la sesión del día de hoy. Estoy a la orden. Le digo ya, déjeme, voy a pausar la grabación. Mm.